Bueno, un cordial saludo. Le tocaba arrancar a usted, don Carlos, pero ya todo me deja usted a mí. No, recuerde que yo soy el invitado al programa. El peso aquí de la carga, la prueba, toda a mí. Carga de la historia. Bueno, cordial saludo a todos nuestros seguidores hoy. ¿Qué fecha 28 hoy? de octubre es que estoy de perdido. 2025. Con tantos hechos noticiosos de esta mañana me tienen alterada la fecha. ¿O está contento? No, normal. No, está contento. No, yo era partidario de la consulta. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Yo le decía a usted, me gustaba que en las urnas se hubiera definido. Urnas con 5%. Sí. Y con todos los trámites y los vicios que hubo de espaldas a la ciudadanía, no socializaron, concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial antes de que la registraduría hiciera convocatoria, cuando lo intentaron subsanar en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, estaban sesionando plenaria, cuando eso es toda una ilegalidad. ¿Usted creía que eso era lo conducente, lo procedente? No, pero así están las cosas, independiente de que se haya hecho con irregularidades, con tramoyas o lo que sea, ni así había municipios donde iba a ganar. Yo no sé, de todas maneras amaneció el Oriente con una noticia que ya era, a todas luces ya estaba más que socializada. Los recursos del Ministerio de Hacienda no estaban, esa disponibilidad presupuestal que dijeron que le habían entregado, al parecer era un funcionario en encargo del Ministerio de Hacienda. Al registrador, recuerde que también le hicieron su respectiva denuncia ante la Procuraduría por el tema disciplinario de haber hecho esa convocatoria. Es que habían muchas irregularidades, pero la principal, con énfasis, con mayúsculas sostenidas, en negrilla, con ribetes de oro, es que lo que hicieron hacer a las cagandas, a las volandas, de espaldas a la ciudadanía, impuesta, los alcaldes encerrados en unos curubitos, en unas fortalezas inexpugnables para emitir los conceptos, firmar los documentos y hacerse los pendejos con sus comunidades. Después una foto los hizo caer en evidencia y tuvieron que salir a decir que habían firmado la carta de intención. Todas las irregularidades posibles en esta consulta de área metropolitana. Y ahora salen a decir que culpa del petrismo. Yo me acuerdo en 2019... Pero venga, don Carlos, yo lo interrumpo porque arrancamos conversando como si nuestros seguidores supieran y hay mucha gente que aún no sabe que la consulta o los recursos para la consulta de área metropolitana en el Oriente no fueron girados. Registraduría emitió una resolución donde supuestamente aplazan la consulta de área metropolitana, pero ojo, es que los tiempos no dan para aplazarla. Ellos hablan Registraduría habla de suspender, pero los amigos de la gobernación dicen que aplazar. Falso, porque se fueron al límite de los 5 meses. Recuerden que había entre 3 a 5 meses de plazo para hacer la convocatoria y se fueron al último plazo de los 5 meses. Por tanto, deberán surtir de nuevo todos estos procedimientos. Y recuerde usted que 2026, año electoral, 8 de marzo, comicios legislativos, en mayo primera vuelta, 17 de junio segunda vuelta, el último año el colofón de los mandatos, bien desgastados, no sé, ya los tiempos no van a dar. Llega presidente de nuevo a partir del 7 de agosto de 2026, plan de desarrollo del presidente nuevo, los alcaldías y los entes territoriales seccionales paralizados. Pues ya no hay tiempo, ya esto se acabó, se les acabó. Y el efecto de este programa, es decir, efecto dominó. Se cae la del Oriente, se cae la de Urabá. Eso sí, es que la de Urabá, póngale la firma. La de Urabá todavía está surtiendo el trámite. Está surtiendo el trámite. Entonces ya, bueno, entonces, si usted me permite, hablemos de antecedentes del tema. No, hablemos que es que tiene una hora. Ay, güey, madre, tenemos una hora y me dio buena agua, ¿no? Porque tengo el gaznate más seco que estopa. Suéltese que lo veo usted más verborreico que el gobernador. Sí, señor. Me tomé 4 aguardientes ahora, entonces aquí disculpen lo colorado. No, mentira, venga. En el año 2019, el 2 de diciembre, El Colombiano, el diario que hoy también sale con la misma... Mire, esta noticia que nos van a poner en pantalla es del 2 de diciembre de 2019. ¿Y qué dice en su encabezado? La registraduría suspende la consulta del área metropolitana, que era para el 15 de diciembre, porque no le giraron los recursos a la registraduría. ¿Quién era el presidente? Iván Duque. ¿De cuál partido? Centro Democrático. ¿Quién era el gobernador?
Luis Pérez. ¿Y quién era el alcalde de Río Negro, principal promotor? Andrés Julián Rendón. Entonces se repite la historia. A ellos ya les había pasado. En ese tiempo, recuerde usted, don Cristian Santiago, que la consulta era para 13 municipios. El Consejo de Estado, como en octubre, había negado una demanda de nulidad. La había negado. Entonces estaba avanzando firme 13 municipios del oriente antioqueño. En ese tiempo no solo era Altiplano, sino que recuerde que metieron municipios como Granada, como El Peñol, como Abejorral, que iban a ir en esa consulta. Y faltando 13 días, en 2019 suspendió. ¿Cuántos faltan para la consulta de... Faltaría, si se fuera a hacer la consulta de 2025, 13 los mismos días. 13 días. Los mismos 13 días. Pero en ese momento, ahí sí no había petrismo, ¿cierto? No. Recuerdo también, don Carlos, y esto ya después no es del área, pero quiero mencionarlo porque hay un hombre muy experto en hacerse de la víctima. Al alcalde de Río Negro de ese entonces, Andrés Julián, salía del cargo y le habían prometido un cargo en Findeter, el cual el petrismo de ese momento, o sea, el Iván Duque, no se lo dio. Y por eso él mantenía rabioso con Iván Duque. No, él mantiene rabioso por todo. Es un perro rabioso. Está muy bravo. Por ahí salió desolado, abatido en el medio de comunicación donde a él le gusta hablar. Salió muy compungido diciendo que el petrismo. Don Cristian Santiago, a propósito, cuando yo el viernes vi que el gobernador en San Vicente desencajado dijo que los petristas, algo que cayó muy mal en la opinión pública del oriente antioqueño, estaban poniéndole palos en las ruedas a ese proceso. Entonces yo cuando vi ese desespero, yo dije, estos manes ya saben que no hay plata. Ya saben que no hay plata. 2 errores en caliente ha cometido el gobernador de Antioquia que le han pasado facturas y se ha visto en las redes sociales. 1, tildar a todos de petristas. Cuando mucha gente decía, yo voté por él, yo soy uribista, gente de Creemos, gente de otras corrientes, decía, yo no voy con el área. Eso le va a pasar factura. Y 2, haberse ido allá de culipronto al santuario a decir, como el consejo no le aprobó recursos o la viabilidad de un empréstito al alcalde, yo se los hago por regalías. Ahí lo tienen líos con otras municipalidades. Sí, señor. Hay unos temas que le están pasando factura al gobernador. Vienen los CAIs, eso está moviéndose también en los ¿Viene CAIs la fiscalía? Temas fiscales también, detrimentos patrimoniales con el tema de las ciclorrutas cuando era alcalde. Van a alcanzar a otro alcalde que lo sucedió. Viene un fin de año muy agridulce para el gobernador. Y esta derrota del área metropolitana se suma a la gran extensa cosecha ya que tiene de la colección de derrotas del gobernador, que no le pega a media. No le sale su referendo de autonomía fiscal, no le salió su vaca, no le salió lo de la estampilla prouniversitaria, muy bien, Jacob. No le salió también le salió lo de la tasa de seguridad, pero ahí está eso corcoviando y con mucha impopularidad el tema en Antioquia de esa tasa de seguridad. Gente que ni siquiera sabe si tienen que pagarla porque hay veces ni la facturación en el segundo ciclo ha llegado física, sino que usted tiene que meterse a la página de la gobernación, lo cual dificulta el pago de ese mismo tributo, ¿no? He visto por ahí unos apodos en redes que pues son denigrantes, pero yo creo que aquí se puede decir, no hay ningún problema. Ya lo apodan vaca muerta. Vaca muerta lo dicen por ahí en redes sociales. Ay. Usted sabe a lo que se refiere ese apelativo. Madre, hermano, sí. No, es un tema. Yo sé que el gobernador sabe que este tema es que el desespero por hacer esta consulta, pues yo creo que el que no lo notara era que no estaba pendiente pues, de las redes sociales ni de las noticias. Yo también le hago esta pregunta a don Cristian Santiago. Eugenio Prieto, Rolando Castaño y Martín Duque, alcalde del Santuario, ¿qué van a hacer a partir de hoy? Pues vea, yo no sé, pero usted sabe que en política todo tiene un costo y unas consecuencias políticas. Si Eugenio es tan magnánimo, tan grande y tan coherente, debe tener ya redactada su carta de renuncia. El único trabajo que le encomendaron era esto, no fue capaz, entregue la renuncia. El amigo Rolando no puede entregar la renuncia porque ya enterró con el área metropolitana, enterró su posibilidad de alcaldía de San Vicente. Y el amigo Martín, que era la única posibilidad que tenía de sobrevivir, de mostrar algún logro, y era que si de pronto le ganaba esa vaina, lograr, porque en el santuario la gobernabilidad está acabada. Y todas las acciones las hacen, las cometen con errores y se les vienen en contra. Y otra observación frente a este tema de área metropolitana del Oriente del Amo.
es que salieron también con unas publicaciones, dizque mito número 1, falso, y solo porque ellos lo decían dejaba de serlo. O sea, esa soberbia, esa arrogancia de creerse los superiores en el conocimiento, que se leyeron la ley 1625 de 2013, que la conocían al dedillo, que trajeron a Jorge Iván González, el hombre que hizo el plan de desarrollo de potencia Colombia, potencia mundial de la vida de este gobierno, que lo exaltaban en todos los escenarios como un gran plan de desarrollo. O sea, todas esas incongruencias, desesperos, toda esa arrogancia pasó factura hoy, y el Oriente, por el pulso que uno ve en las redes, está celebrando, aunque muchos dicen por ahí que querían irse a un pulso político el 9 de noviembre para derrotar, pero usted sabe también que eso puede ser candidez, porque hay mucha indignación, porque la medíamos en todo el altiplano y en los municipios que íbamos, que se iban a participar en la consulta, y veíamos que había mucha oposición al área, ¿no? Pero ya a la hora de salir a votar, la movilización es el plus. Y usted sabe que los alcaldes mueven contratistas, mueven familias de contratistas. A final de año, ley de garantías. Si no aprueban esto, no pasa, no se les renueva contrato. Usted sabe cuáles son las presiones indebidas de cada 4 años. Vea, no digan que no. Yo hice hoy una publicación, la pueden ver en Quién es Quién, en el Facebook de Quién es Quién, donde se habla, listo. Hay unos ganadores, hay unos perdedores, pero aquí hay unas tablas. Aquí hay unas tablas como en el ajedrez, un empate técnico, no hay un ganador, no hay un perdedor. Es el momento de empezar a dialogar. Venga, sentémonos en la mesa. Venga, ¿qué quieren? Los del sí, los del no. ¿Cuál es la posibilidad de hacer una unión o un trabajo de región? Hay entidades que ya han empezado a hablar de un plan pueblos, como ha sido Cornari. Hay que sumar a todas estas entidades, a todos estos líderes, y venga, organicemos la casa. Empecemos por el comienzo. Si somos tan coherentes con el tema, empecemos a organizar la ley de áreas. Trabajemos la ley de áreas, hagamos la corrección del derecho al veto, cambiemos también ese umbral del 5% que no es democrático. No es legítimo, no es legítimo. No es democrático. Hombre, no lo dejemos tampoco en el 25%, porque sabemos que aquí tenemos niveles de abstención hasta de un 40%, pero entonces negociemos una cifra. ¿Cuál es una cifra adecuada? ¿Un 20? ¿Un 15? Pues no sé, eso se podría hacer desde las mesas de trabajo y salir una propuesta. Una vez que tengamos la ley de áreas modificada, la ley de provincias articulada, hablemos de una conformación de área metropolitana o de cualquier esquema asociativo. Por lo menos, yo creo que otros 10 años se va a demorar hablar de área. ¿Por qué? Porque la región está fracturada. El sí, el no. Todas estas ideas. Andrés Julián es un experto en fracturar el oriente antioqueño. Lo hizo con su Sonrío en su momento. Después cada loro en su palito. Cada lorito en su palito. Después siguió su sucesor Rodrigo, empecinado con su Citirrío. Hoy veo que el alcalde Jorge Rivas es el único que ha tratado de mediar y ya tiene varios carros pintados, ¿cierto? Sí. Varios carros pintados. Entonces, mucha gente que lo critica con su nadadito de perro, el man con su conciliación ha hecho lo que no pudieron la arrogancia de 2 gobiernos anteriores. Que las cosas es hablando, conversando, concertado. Llegando a consensos, que es lo que nos está haciendo falta, y no unilateralmente a puerta cerrada, 8 alcaldes con Eugenio Prieto al son del whisky y un gasto inoficioso para los alcaldes del Oriente. Y le voy a decir una cosa, porque es que ellos no lo dicen en público. Varios están arrepentidos y han dicho y se han quejado de ese problema en que los metió el gobernador y Eugenio Prieto. Del área. Sí, señor. Bueno, ahora sí hablemos de ese análisis que estaba usted proponiendo ahí. Perdedores y ganadores. Hablemos de los ganadores. ¿Cuáles son los actores que usted identifica como ganadores en este proceso de ya suspensión de la consulta de área metropolitana del Oriente Antioqueño? Esto es un análisis subjetivo, hay que decirlo también, porque no, de su cosecha, cuento, pero para mí, sí. Ganadores, sí. Alcalde de Marinilla, Julio Serna. Listo. Dugo desde un comienzo, ahí está. No hizo un gasto, tiene buena gobernabilidad, le aprobaron su empréstito, ahí va adelante y no se desgastó en unas discusiones en las que entraron otros alcaldes. Y permítame decir algo. Este alcalde de Marinilla que usted lo percibe en la opinión pública como el único que no se le ha arrodillado al gobernador, es el que ha recibido grandes cosas de la gobernación. Para mí, ese hecho de que le den la final de los juegos departamentales es muy diciente. Es muy diciente. La final de Antioquia
Se la dieron al que no se arrodilla. Y los que están a toda hora sobando saco están esperando las migajas de la famosa turbina de crédito del IDEA, que a hoy no sabe cómo va a prestar la plata de los 2 billones de pesos que aspiran a entregarle a los municipios del departamento. Listo. Julio Serna, ganador. Gran ganador. Ganador. El amigo de esta casa, también Gustavo García, también de Marinilla. Real de Marinilla. Desde un comienzo se metió, dio la pelea jurídica, recibió todos los embates de la gobernación, los ataques en redes, la estigmatización a través de las redes sociales oficiales del área, del sí al área, y ahí va. Hoy es un ganador. Cobre, doctor Gustavo. Sí, Gustavo García fue el que vio la luz en el tema de las demandas de nulidad frente a todos los hechos que le mencionaba yo al inicio del programa de irregularidades. Sí. Él fue el que advirtió el concepto que no estaba de la Comisión de Ordenamiento Territorial cuando ya la registraduría estaba convocando a consulta, que se subsana después y dice que hay un vicio de legalidad cuando sesiona la comisión mientras avanza la plenaria, lo cual está en la ley como prohibido. Y también estuvo al frente de las quejas disciplinarias al registrador encargado de los derechos de petición, de todo ese tema jurídico. El hombre estuvo activo. Hay que reconocerle ahí también la participación del abogado Carlos Mario Patiño, que lo acompañó en todo este proceso. Carlos Mario Patiño, que fue el hombre que también puso en aprietos a los congresistas que dieron plata para la vaca del gobernador. Sí, el gobernador no, si no mete el problema a la gente. Usted que dijo que metió en problema a los alcaldes. No, los hizo hacer un gasto que no era necesario. Un gasto económico, oneroso. No, un gasto político. Plata. Un gasto político demasiado. Ese es evidente, pero también económico. Bueno, continúe. Ganador, el colega Óscar Castaño y su programa Maratón de Voces Ciudadanas. Se le metió al tema de frente, le dio visibilidad a todas las voces de la región, a muchos líderes de opinión, líderes comunales, gente que no teníamos ni en el radar porque ya estaban en su buen retiro. El colega Óscar los sacó, los desenterró, los puso a figurar y hoy Óscar es uno de los ganadores. Usted y yo desfilamos por ahí gracias al colega Óscar Castaño. Nos invitó, nos tuvo en cuenta ahí dentro de las múltiples voces de todos los sectores. Es que petristas, ahí habían líderes de acueductos veredales, activistas culturales, académicos, abogados, exalcaldes, exdirigentes gremiales, dirigentes gremiales activos, uribistas. Hubo de todo a tutiplén en sus maratón de voces ciudadanas, que él dijo que la va a extender la iba a extender hasta, hay que preguntarle al colega si va a seguir o ya con esta caída de la consulta, pues no, de todas maneras hay que estar activos y alertas, ¿no? Entonces, Óscar Castaño, felicitaciones. Sí, reconocimiento al colega. Muy bien. Ganador, el movimiento social del Oriente Antioqueño. Sí. Los diferentes líderes en cada uno de los municipios se apersonaron, cogieron el tema, pusieron a trabajar las bases, articulados, sin un peso, solamente con el peculio de cada uno. Y hoy el movimiento demostró que está más vigente que nunca y que defiende la región. Y no es una pelea de petristas y de uribistas o antiuribistas, antipetristas, como la quieran denominar y catalogar y rotular. Esa es una lucha histórica de más de 2 décadas en el oriente antioqueño. Recuerde usted que desde finales de 1990, en el 98, 99, se hicieron grandes foros de la provincia, ¿no? De la asociación territorial, desde Mazora cuando iniciaba, que Gerardo Cardona, el amigo marinillo académico, estaba allí en Mazora, Patricia Aristizábal, Consuelo, todos esos actores desde la década de los 90 al pie del cañón. No, y vamos más allá, es que el movimiento social del Oriente tiene una historia, no solamente eso, porque esto fue un tema coyuntural de área, pero aquí se han defendido las causas sociales desde hace mucho tiempo, muchos muertos que corren en nuestra historia por defender la región. Sí, no, yo se lo hablaba de los 90 para el tema de la integración regional, pero desde los 80, cuando las hidroeléctricas hicieron su irrupción, y en los 70 empezaron también con la inundación de los embalses aquí en el oriente, todo el tema de hidroeléctricas, ahí está el movimiento cívico y social del oriente antioqueño, defendiendo la construcción de la autopista Medellín-Bogotá, que trajo
sus dinámicas, el aeropuerto, todos esos temas, la creación de Cornar en los 80. Eso es un tema que el Oriente ha tenido en su impronta, ¿no? En su ADN. Y lo lleva y está vigente. Lo decía en ese espacio maratón de Voces Ciudadanas con el colega Oscar, lo decía, hombre, hay un relevo generacional y vienen jóvenes empujando, jóvenes que vienen luchando por la región, jóvenes que se destacan con ese liderazgo de defensa del territorio. Bueno, más ganadores me tiene. Pues esos son los que yo tengo, sí, así a grandes rasgos. Podríamos hacer un análisis muy detallado con muchos nombres por municipio, pero el espacio se nos agota. Y hay mucha gente que participó, mucha gente que se movilizó, mucha gente que escribió, mucha gente que hizo cartas, jingles, sacaron canción, bailes y fueron a hacer pedagogía, ¿por qué no?, en diferentes foros, aun cuando no tenían la misma oportunidad y visibilidad del sí. La campaña del no fue una campaña espontánea. Grupos de WhatsApp, lo dije, creo que hace por ahí un año. Había más de 50 grupos de WhatsApp en los que uno participaba o estábamos por lo menos ahí, de gente que espontáneamente creía con su comunidad o formaban un grupito para trabajar por el no al área. No había mentiras, no había esa disociación, simplemente se exponía y se estudiaba. La gente del no estuvo estudiando bastante el tema de la ley. No, ya se sabe en esa ley 1625 de 2013, pues a la perfección. Hubo muchos grupos de estudio, muchos acá discutiéndola. No, eso estuvo genial. Bueno, ya perdedores, me imagino pues que ustedes ya han escuchado que el principal tiene que ser el gobernador Andrés Julián Rendón, que desde cuando era alcalde de Río Negro quería esta figura, porque es que Río Negro es el municipio núcleo, es el municipio desde el cual se organiza y se planea la región. Así, eso es el tema que ha generado tanta molestia, por eso lo de modificar el derecho al veto vía legislativa, ¿no? Perdedor, pues también Eugenio Prieto Soto. Usted lo dijo. Usted lo dijo, que en su contrato de trabajo se le puso crear área metropolitana en Oriente y Urabá. Dedíquese 24/7 a este menester. Hoy se le acabó el trabajo a Eugenio Prieto. Yo no sé ya qué se va a poner a hacer. Si a las 10 de la mañana que hay una rueda de prensa anunciará su renuncia. Pues se tiene un poco de vergüenza. O va a salir a decir mentiras allá en esa rueda de prensa, a decir que van a esperar a que los recursos lleguen y que van a seguir agotando otras instancias, y que digan la verdad, no se aplaza, se cancela. Si Eugenio Prieto tiene algo de gallardía, ya debe tener su renuncia lista, preparada y entregársela al gobernador para aligerarle también una carga al gobernador. Amigo Eugenio, hágale un favor al gobernador, a ese gobierno que usted dice querer y amar, renuncie, que es su salida más digna. Claro, y si van a volver a hacer un proceso de estos, háganlo con las comunidades. Como saben que las comunidades no les copian, por eso quieren saltárselos. He ahí las consecuencias. He ahí el gran problema del Oriente antioqueño, reunidos a manteles, encerrados comiendo galletas de esas que dan en Navidad con sofisticación y grandes bebidas espirituosas. Háganlo con las comunidades. Vayan a las veredas, vayan a los acueductos. Y hay algunos alcaldes que yo me imagino también, Cristian Santiago, que ya respiran un poquito más tranquilos porque tenían que hacer un gasto muy bravo para el 9 de noviembre. En ese orden de perdedores, para mí hay 6 alcaldes perdedores. Y le voy a decir por qué 6. Entonces, sí, en mi concepto son 6. Río Negro, el alcalde de Río Negro, es el único que necesita el área. Él necesita el área. Aquí en Río Negro esa propuesta creo que iba a pasar, ¿cierto? No había como mucha oposición. La gente es consciente de la necesidad de Río Negro en muchas partes. Entonces, para Río Negro es necesaria el área metropolitana. Entonces, el alcalde de Río Negro lo sacó de esa lista. Ojo, vuelvo y le digo, es un análisis subjetivo. De su cosecha. Sí, de mí, para que no metamos a nadie, no metamos a Diario Oriente, a usted, a la otra gente. No, lo asumo. 2, el alcalde del Retiro. Allá la oposición era mínima, allá el tema del sí al área. El Retiro es una ciudad dormitorio, mucha gente que está en Medellín va al Retiro simplemente a dormir. No, ya no es ciudad dormitorio, ya viven allá. Ya viven allá. Ya viven allá, listo. Señor. Y despachan desde allá. Sí, bueno, señor. Listo. Usted está viajan a Medellín a sus industrias, pero viven. Ciudad dormitorio, sí, van a dormir. Pero es que anteriormente era
de los fines de semana, No, ahora es de todos los días. Me da la razón. Bueno, muy bien. Pero usted sabe más del Retiro. Entonces, para mí, el Retiro, además, el liderazgo del alcalde del Retiro hoy le daba para aprobar un sí. Los otros 6 son perdedores. La gobernabilidad se les afectó. Este tema de haber dicho sí a puerta cerrada, con mentiras a la comunidad, negarlo hasta el último momento porque lo negaban, no respondían y después tener que salir a asumir un sí. Gran perdedor, alcalde del Carmen. Alcalde del Carmen. Gran perdedor, alcalde de San Vicente. Gran perdedor, alcalde de Guarne. Y gran perdedor, no, ese ya estaba perdido, alcalde del Santuario. Ese no hay que hacer, eso es caso perdido. Todos los días, todas las publicaciones, yo me ponía las publicaciones de la alcaldía del Santuario y eran todas del área metropolitana. Sí al área, sí al área. Ahora hablamos de la fiesta que le hizo al área metropolitana. Listo. Y me faltan... Oiga, le hizo una fiesta al área metropolitana. Y me faltan 2 más. Sí. Las 2 mujeres. La Ceja, se le creció la oposición con ese tema. Y en la Unión, que no tenía oposición, le salió toda la oposición con el tema del catastro y con el tema del área. Cuando Carmen iba, lo dije aquí en estos días, iba por las nubes, iba así como esa caricatura, Heidi de la Pradera, bailando ahí, ahora tiene oposición con ese tema del área metropolitana. Sí, señor. Ayer escuché al director de Viva, Rodrigo Hernández, encargado de la vivienda en la Antioquia. Oiga, sonó para director del área, estaba ensillando ya. Sí, oiga. Madre. Bueno, esto era que la terna para director de área la mandaba el alcalde de Río Negro. El alcalde de Río Negro era el que define el director del área. O hombre, ya tenía, escuché por ahí que el nombre de Alcides Tobón, Rodrigo Hernández y hasta Rubén Darío, ya tenían ahí montado el muñeco. Entonces escuché en unas declaraciones del director de Vía, exalcalde de Río Negro, que el área metropolitana es muy importante porque permite la planeación de los municipios. Entonces decía, nuestra zona limítrofe entre el Carmen y Río Negro es donde está el proyecto de vivienda de La Cimarrona. Sí, la quebrada que hay abajo. La quebrada que hay abajo de en la zona. Y dice él, en nuestra jurisdicción de Río Negro está habilitada el suelo para uso de construcción de vivienda. Sí. Y en el Carmen, de uso industrial. Entonces decía que la ventaja del área era conversar los 2 municipios para que la zona del Carmen también fuera habitacional. Entonces uno dice, pero venga, ese tema lo tienen que hacer vía área o en el PBOT. Entonces mire desde dónde se modifica los planes básicos de ordenamiento territorial de los entes territoriales. Desde el área querían hacer esa modificación del uso del suelo al municipio vecino. Y quien cambió el uso del suelo ahí en la zona fue Río Negro, que es un municipio que se ha expandido, ¿cierto? Zonas de expansión. Perjudicando al Carmen de Igoral. Hay una problemática con la avícola avinal. En el Carmen, dentro del ordenamiento territorial del Carmen, está, usted lo dijo, como zona industrial, inclusive como área rural. Y hay asentamientos choca con Río Negro. Choca con Río Negro, que es habitacional, y por eso esos malos olores en ese sector, ¿cierto? Además, antiguamente yo recuerdo muy bien que Avinal estaba rodeada por un montón de bosque, el cual hoy fue talado, entonces todos esos olores se vienen hasta el parque inclusive principal de Río Negro, donde uno en las noches siente ese olor allí a gallina criolla allá en esos galpones. Sí, señor. Y también respiran con tranquilidad varios actores y líderes de las instituciones del Oriente Antioqueño que también, que no vamos a decir los nombres, pero sentían la presión del gobierno departamental para apoyar la figura en público, acarreándole esto también pues un desgaste con las comunidades, ¿no? El poder del lapicero, mucha gente, no los vamos a exponer, pero mucha gente salió en videos del sí al área solamente por la presión. En privado decían, yo tengo que hacer esto, pero qué calentura, qué presión, ¿cuándo era que esto acabe? Bueno, ¿ahora qué viene? Fortalezcan las provincias. Fortalezcan las provincias. Grandes perdedoras. Pero que las fortalezcan ahora, que tengan directores que no estén arrodillados al área, sino que, venga, fortalezcan esta figura que conversa más homogéneamente entre sus actores. Puede haber una integración sin subordinación. Pueden conversar de tú a tú, entre iguales, así hayan unos presupuestos mayores que otros. Pero yo sé que la apuesta nunca ha sido esa, así digan lo contrario. ¿O no, Cristian Santiago? Sí, señor.
Bueno. Hoy deben estar buscando algunos, por lo menos un director de una provincia, de estar en el movimiento cívico para que lo apoyen y estos colectivos, porque quedó golpeado con ese tema del área. Pero bueno, Cristian Santiago, ya para cerrar este tema del área metropolitana del Oriente, que hoy amaneció la región con la noticia de que no había los recursos, pero que desde la semana pasada... No, pero me falta otro de los perdedores, don Carlos. Los medios de comunicación del Oriente, fuimos activistas. Unos con el sí, otros con el no, pero todos fuimos activistas. Unos recibieron pauta oficial. No, y eso está muy bien. Y otros nos hicimos al lado de los movimientos, de los débiles. Otro perdedor en mi concepto, la Iglesia, la Santa Iglesia Católica. Por mandato deben estar a favor de los débiles y en esta vez se hicieron a favor de los poderosos con un escueto comunicado que dejaba más dudas, pero que decía, voten sí, pero que decía la comunidad. Dioses y son Río Negro. Que nos coja confesados el Señor. Escuchen, pastores de la iglesia, escuchen a las comunidades, escuchen a los campesinos, escúchenlos. Amén. ¿Qué más por decir, mi muchacho? No, eso está pues ahí, don Carlos, como lo que se ve a grandes rasgos. Obviamente, esto es un análisis en caliente. Esto va a haber más tela para cortar. No, y nos faltan demandas, reacciones jurídicas, tiempos, porque Pataleos. Es que hoy son los tiempos los que están así, porque viene ya el tema de ley de garantías. Usted hizo todo el paneo de lo que se viene después. O sea que yo veo muy difícil es que esta suspensión sea superada en el corto plazo. Corre camino. Si llegues con sus locas trampas, se va a matar. Bájele al exceso de las iniciativas y concéntrese en un tema importante para que dé desarrollo a las comunidades en su paso por el gobierno departamental. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien, don Cristian Santiago. Nos vamos entonces, ya cerramos aquí el tema de suspensión de la consulta del amo a el análisis de otra consulta. Otra consulta. Que fue consulta el domingo 26 de octubre, que fue la consulta del pacto histórico. Para que sí hubo plata según el gobernador. No, sí, pero que sí, que pasa si hubo. Pero entonces, mire, por ejemplo, Río Negro y el Santuario y algunos municipios que supe yo decretaron la ley seca. Pero en Medellín y en la metropolitana no hubo ley seca. No hubo transporte gratis del metro, como es la usanza en elecciones. Pero bueno, está bien. Aún así... Yo se lo dije la semana pasada, para mí no era motivo de castigar a los comerciantes con una ley seca. No era para castigarlos. Pero aquí en Río Negro en el Santuario hubo. Sí, pero en el Santuario con vistas del campesino no había necesidad. Yo voy a mojar la ley seca. Bueno, no, pero... Análisis. Hábleme de esa consulta. Vuelvo y hago la salvedad para todos los seguidores. Claro, es que por eso esto es un análisis subjetivo, para que no, porque se lo toman a pecho. Pero ¿cómo así que lo toman a pecho? Fue suyo. Para mí, el pacto fue un gran ganador. Fue un gran ganador con esa elección, la cual han querido menospreciar, menoscabar y desconocer. Hay que destacar, y destaco ahí a Mauricio Cárdenas, el exministro del Dragacol, el amigo David Luna, Claudia López, que abiertamente sí salieron y reconocieron que era una victoria, que el pacto y... Creo que Juan Daniel Ovidio también. Y ese cuento están vivos, que están vigentes, y que 2,5 millones, más de 2 millones, 2 millones, más de 2.800.000, bueno. Porque recuerde que fueron 20.000 mesas y en el último avance, el 69 de la registraduría, se quedaron en 19.700 mesas. Que esos 2 millones, pongámoslos pues así cerraditos, 2.700.000 votos en un día atípico, un día que no había otra elección que convocara, que usted lo dijo, que no había el incentivo del certificado electoral, que no había el incentivo del transporte público, que no había el incentivo del tamal, de la camiseta, del sándwich, de la chiva, del bus. Claro, o de los pregoneros, sacar esa votación, eso es un triunfo, digan lo que digan. Al interior de una colectividad, sacar eso me parece demasiado. Además, hay una cosa que nadie está magnificando, cuantificando o analizando, y es la forma en que se dio la ubicación al interior de las listas cerradas del pacto. Eso que hizo el pacto el domingo se va a volver una normatividad, porque va a dejar de existir ya como en otras colectividades, que es de acuerdo al botín que lleven, que les dan una ubicación en la lista cerrada. ¿Por qué? Porque la lista cerrada permite ir
en coche, entonces lo que no se gastan en campaña se lo daban ahí a la colectividad para la ubicación dentro pero de la hicieron lista. el ejercicio, eso está bien, se hicieron contar. Por eso, Sí, hicieron el ejercicio, se hicieron contar y ya tienen la ubicación. Me imagino que otras colectividades lo van a copiar. Vamos a poner un ejemplo. En el uribismo o en el Centro Democrático, a hoy no saben cómo va a ser la ubicación dentro de las listas. Entonces mucha gente no sabe si se va a desgastar en una campaña, si van a trabajar berracamente o no, porque usted sabe que después de esos números que posiblemente den, pongamos el ejemplo del pacto, del 20 para arriba, no creo que trabajen como muy decididamente. No, ya no trabaja. O en la Cámara. Pero Uribe no seguiría en su empeño de ser el 25 de la lista del Senado. O en la Cámara en Antioquia. El 8, yo creo 7. Que después del 3 no van a trabajar como muy decididamente. Eso es muy berraco, muy berraco. Eso para destacar. Para destacar, hombre, la forma de hacer política cambió. No es que unos influencers lleguen a hacer política. No, se ganaron el espacio. Ser influencer no es fácil. Tener seguidores que te escuchen y traducir eso en votos, eso no lo hace cualquiera. Sí. Le voy a poner un ejemplo y lo voy a citar. Hoy la senadora Paola Holguín trata de ser influencer y cuenta unos chistes muy flojos que con esa voz no le lucen para nada. Ahora sí, usted lo dice, el tema de los influencers que obtuvieron más de 300,000 votos y usted los cuenta. Hablemos de Wally, por ejemplo, al Senado, que fue como la cuarta votación en el país del pacto histórico. Hablemos de Lalis en Bogotá. Hablemos de Cofradía para el Cambio, Hernán Muriel aquí en Antioquia, que sacó más de 42,000 votos. Eso es un toro. Eso es muy importante porque tienen una audiencia que la cultivan, le generan expectativa, compromiso. Usted Hernán Muriel se lo encuentra en todos los eventos del departamento. Sí, estuvimos en Urabá en el tema de lo de la sesión de Convención de Ordenamiento Territorial. Allá estaba Hernán Muriel, intervino, habló. Lo mismo que hacen las y personas ha estado que están... en todas las luchas sociales, no por el tema de que iba a ser candidato, no. Desde antes, el hombre genuinamente había estado en todas las luchas sociales de este departamento. Sí, señor. Bueno, fueron cerca de 2.800.000 votos. Yo recuerdo cuando Roy Barreras hacía el análisis previo que decía, si el pacto histórico en su consulta saca 3 millones de votos, va al Frente Amplio del 8 de marzo, en la próxima consulta interpartidista, que es el mismo día de los comicios legislativos, donde obviamente aumenta la votación porque está ya toda la maquinaria y la logística de todos los partidos para ir a votar por listas definitivas al Congreso, va a ser una fuerza importante. Lo decía Roy Barreras. Pues casi que le atinó a eso porque es que quedó muy cerquita a los 3 millones de votos. Otra, la lista al Senado, pues, que en el 2022 del pacto histórico sacó 2.302.847 votos y obtuvo 20 senadores y obtuvo 48 congresistas en total, contando los representantes a las cámaras que sacó en los departamentos, 48 congresistas. Ve uno que si continúa con esa fuerza, puede, porque en esta obtuvo 2.700.000, casi 2.700.000 la gente que fue a votar el tema del Congreso. Y con eso van casi que 22 curules, ¿no? Ojo, el pacto pasa de las 20 curules, 22, 23. Que se prepare Amaranta Hank, que muy posiblemente le alcance también. Ella quedó en el puesto 22, 23. Sí, y usted sabe que las mujeres y los hombres compiten diferente. O sea, es decir, entre los hombres se alinean porque son las listas cremallera. Preferiblemente, por ejemplo, entonces encabezaría mujer y sigue hombre. Sí. Mujer, hombre. Sí. Pero, por ejemplo, en Antioquia, que ganó Hernán Muriel con una contundente votación, le deberían respetar ser la cabeza, que me imagino que se la ganó con los 40 y pico de mil votos, ser la cabeza de lista. Después mujer. En la Cámara, después mujer, después hombre, que Alejo Toro del Carmen de Viboral, ostentando la dignidad de representante de la Cámara, fue doblado en votación por Hernán Muriel en Antioquia. A voto limpio, y eso que reconozco también el trabajo de Alejo Toro, pero no sé si de pronto le hizo daño o le afectó un poquito el tema del quinterismo. Ellos aspiraban a hacer la mayor votación, lo que pasa es que yo creo que nadie se alcanzó a imaginar la votación que iba a sacar Hernán Muriel. Nadie. La mayor votación en Colombia del Congreso fue Pedro Flores, un hombre de Sincelejo, que se fue a vivir a Barranquilla y que es cercano a la familia Torres, y él lo reconoció, sí, yo soy cercano a la familia Torres,
algunos le llaman clan. Yo no sé, yo en eso no voy a ir a decir. Es una familia política como las hay aquí en el Oriente, como las hay en Antioquia. Desde que estudiaba en la escuela en biología le decían a uno el clan familiar. Yo no le veo ningún problema a eso. Y listo, sacó la mayor votación a Senado, el amigo Pedro Flores. Ahora, ese chicharroncito de la cabeza de lista del Senado va a estar bien sabroso. ¿Por qué? Carolina Corcho obtuvo más de 650,000 votos en esa consulta. Y con eso ojalá por ahí 5 o 6 curules. Pues si lo va a traducir uno a la cifra repartidora que pueda haber en los próximos comicios legislativos. Y María José Pizarro dijo que se había bajado para apoyar a Iván Cepeda con la condición de que le dieran la cabeza de lista al Senado. Ahí no se sabe cómo va a ser el tema, cómo se va a dirimir. Yo no sé, no entiendo porque ya también hay un tema ahí jurídico. Si usted hace una consulta, ¿cómo va a incluir gente que no está en una consulta? Eso me quedan mis dudas. También lo dijimos aquí antes de la consulta. En mi concepto, para mí, Daniel Quintero está inhabilitado, apareció en el tarjetón. Es que esto no es jugando. No es jugando que vamos a hacer una consulta y después metemos aleatoriamente o sacamos gente porque no le fue bien. No, esto tiene unos temas jurídicos y es muy serio. Y indiscutiblemente también aquí hay un ganador indiscutible aparte del pacto y es Iván Cepeda. Con su tranquilidad. Más de 1,5 millones de votos. Con su tranquilidad, con su gallardía, porque es un hombre tranquilo, jovial. Es más bien preparado. Parco, es más bien parco, sí. Muy académico. Sacó una votación muy importante que lo lleva, como usted dice, a un frente amplio con el personaje Roy Barreras. Ojo a ese nombre. Con Luis Gilberto Murillo, con Juan Fernando Cristo. Lo de Daniel Quintero no sabemos cómo lo va a hacer porque él insiste que se va a presentar por firmas. No sé. Bueno. Esperemos a ver a don Cristian Santiago. Y ya se está calentando el ambiente electoral, que recuerde que también en noviembre empieza la inscripción de candidatos al Senado y a la Cámara y termina en diciembre. El 8 de diciembre termina la inscripción de candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes, don Cristian Santiago. Y arrancamos ya las legislativas. Ya esto aquí está casi que el panorama listo. Ya con la lista del pacto, falta la del Centro Democrático que va a ser también supuestamente cerrada y organizar. Entonces, don Carlos, escriben aquí, vuelven a recordarnos de la rueda de prensa del retiro. Ojalá el amigo Eugenio lleve la carta ya lista. Renuncia, Salud amigo. Y buen genio. Amigo. A ver, sí, lectores, vea, ¿qué dicen? Usted tiene gafas. Vea, entonces dice George Castro que para unas próximas elecciones no se les olvide, por favor, productor, de quienes intentaron vender sus ideales, sus tradiciones, sus historias por intereses propios. Ojalá no los vuelvan a votar para futuras elecciones. Juan David Rivera también es un asiduo espectador. Necesitamos castigar en las urnas estas masas políticas que quieren vender el territorio. Ya están en el radar. Freddy Chaverra, también del municipio de Guarre, nos pregunta que si el proceso está suspendido o cancelado definitivamente. Ojo, entendemos que este proceso ya debe iniciar otra vez, barajar y empezar de nuevo. Hay que mirar los tiempos. Ya. Es que lo tiraron. Hoy se suspende. Sí. Ya los tiempos, como lo llevaban casi al máximo, les toca. En nuestro concepto, por lo menos, pues yo creo, tienen que volver a arrancar otra vez todo el trámite. Hoy ya la plata del Ministerio de Hacienda para las registradurías no va a estar. En el calendario electoral, el pasado sábado, era la fecha que tenían para el tema de los jurados de votación, para los sorteos de jurados de votación, para este jueves 30 de octubre, publicar los jurados de votación que iban a tener en la consulta del amo. O sea que ya los tiempos ya para subsanarlo, ¿no? Y no es decir que van a correr porque se jugaron el tiempo máximo de 5 meses. Listo. Muchas gracias a los seguidores, a la gente que está pendiente de este espacio Dominó Político, que hoy está con mucha información, pero sobre 2 temas muy estructurales y coyunturales. No, y que hay que comentarlos, De todas maneras, hay un nicho de seguidores que todavía está pendiente de lo que aquí decimos y hay que salir y cumplir con este deber de llevar la información, de llevar el análisis o las tonterías que digamos, ¿cierto? Hay gente que todavía, pues, de pronto le gusta ese tema. Y no somos influencers, pues ojalá fuéramos un Wally o nosotros somos un Hernán Muriel. Somos mal influencers, malas influencias.
Listo, que ya paramos la consulta, el análisis del pacto histórico. Yo no tengo ahí pues como más temas para tocar. De todas maneras, vuelvo y le digo, esto está en caliente todavía. Hay que esperar que bajen las aguas, que baje la marea y mirar ya con números en mano realmente cómo fue. Pero sí me parece que los análisis que están haciendo de la consulta del pacto el domingo son análisis descabellados. No. Basados en la de 2022, en el día de los comicios legislativos, no es. Y hay gente, usted como asesor y como asesor político y experto en marketing político, usted no puede desconocer las cosas. Hay que reconocer con cifra en mano que ganaron. Uno no gana una elección desconociendo la fuerza que tiene el contrario. No, y estos estrategas y analistas políticos que hacen el análisis con las cifras de la movilización que hay para una campaña al Congreso, no sé, yo quiero pensar que lo hacen por desconocimiento y no con mala intención pues de desinformar. Pero bueno, dejemos ahí entonces. ¿Listo? Bueno. Vámonos para el santuario. A ver, hombre. De un tema más amable. A ver. El pasado sábado en el santuario, en la unidad deportiva del santuario, hubo unas fiestas del sí al área metropolitana. No eran las fiestas del campesino. Perdón, eran las fiestas del campesino. Yo quiero que veamos este video y les hago la analogía. Un video de estas fiestas del sí al área metropolitana que, como decía un defensor del pueblo, no salió bien. ¿Se acuerda? Sí. Negret. Era él. Bueno, no sé. No salió bien. Florece cuando nos unimos. El santuario vota sí al área metropolitana. Juntos somos más fuertes. Listo, por favor, los presidentes de Junta. Mire, hombre, esto es como una analogía muy simple. Usted hace una fiesta en su casa para preguntarle a la concurrencia, a la que invita a trago, lleva orquestas, paga viandas, pasabocas, y les dice, me voy a casar con esta muchacha, y todos se la desaprueban. Más o menos, porque él se quiere casar refrendando su compromiso con el área y le dicen que no. Pero entonces también ahí hay un error. Usted en la convocatoria no hace unas fiestas del campesino, sino que hace lo que usted dice, la fiesta del sí. Pero es que si a usted lo invitan a una casa y le dicen, venga, que es que yo voy a anunciar mi matrimonio, uno sabe a qué va preparado. Pero si a usted lo dicen a una casa, reunámonos, vámonos al chupo y después le montan. Sí, entonces uno también dice que no. Camisetas del sí al área metropolitana. Publicidad del sí. Publicidad del sí por doquier. Vallas que pegaron. Acceso a un solo candidato. Sí, señor, un candidato de Río Negro que estuvo allá, el señor Gregorio Orjuela, el de la casita, no lo invitaron, pero ese de la casita, que fue el exalcalde Juan David Zuluaga, se fue el día anterior a las fiestas del campesino, Junta de Acción Comunal, una por una. Las visitó, les llevó un detalle, un reconocimiento, los saludó, les dijo, los exalto ya, que es el único año que no puedo ir a fiestas del campesino. Ahí el hombre hizo su gasto. Vea, esta semana, en uno de esos tertuliaderos que usted sabe que uno se mete. De Ramón Hoyos y Venus y todo un eso. personaje dijo, qué pereza, qué jartera. Recuerdo al alcalde del santuario cuando perseguía a Juan David y le decía jefecito, jefecito, y hoy esa transformación que tiene. Esos camanduleros no se puede creer. Así me lo decía un comensal en estos días y me hizo dar risa porque uno mira y sí, así es total. Está bien que usted no tiene por qué reconocer completamente a quien le ayudó a ganar o a quien lo llevó. En hombros. Porque usted es el mandatario, usted es el que firma. Pero sí hay un tema de gallardía, hay un tema de reconocimiento. Y uno también debe saber con quién pelea. Lo hemos dicho, en política no deje enemigos porque trabajan el triple y gratis. Ahí tienen a Juan David trabajando, recorriendo el municipio, defendiendo su nombre y su honor, porque le están tratando de echar todo el agua sucia. La capacidad de trabajo de ese señor, usted lo ve a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, por allá activo, funcionando, y a las 5 otra vez. En cambio, el otro no tiene ese tiempo porque tiene que coger la camándula. Exacto, no, yo creo que ya lo del santuario ya es un tema, un caso de estudio, ya aquí lo hemos mencionado mucho, pero no, eso ya no dio por ningún lado, no, tampoco le sale media. Por estar congraciado con el gobernador en el cielo de la metropolitana, dedicó sus redes, su esfuerzo, la actuación de sus funcionarios a hacer videos para el sí, porque le prometieron una empresa, ¿cuánto? 12.000 millones por regalías. Ay, Dios santo. Ese humo que echaron allá tan bravo. Mientras tanto,
la administración trata de echarle toda el agua sucia a 8 concejales quienes siguen trabajando con más ganas por su municipio y demostrándoles quienes están equivocados es el actual gobierno. Están muy equivocados. Bueno, nos vamos del santuario ya para no seguir hablando de las fiestas del CIA al área metropolitana. Dígame. Bueno, entonces las fiestas del CIA al área metropolitana que no salieron como eran. Fue mucha gente, claro que va mucha gente porque les dan almuerzo gratis, les dan regalos, les llevan grupos musicales y la gente va. Y el Día del Campesino no es por obra y gracia de los alcaldes, es una ley. Fecha clásica en junio. Es una ley, una normatividad aquí, hay que reconocer a los pocos campesinos que nos quedan. En el santuario aún hay mucho productor y productor de zanahoria. ¿Sabe qué nos decían también en el santuario por allá el sábado? ¿Qué le decían? Oiga, qué contrasentido, qué paradoja. Les van a celebrar el Día del Campesino, sabiendo que los quieren es acabar pues con el área metropolitana. Con el área. Bueno, mi señor, vámonos, ¿sí o no? Allá me dijo que sí, me asintió allá el espectador. No tenemos risas grabadas, ni aplausos, ni nada. Bueno, vámonos para Marinilla. Tengo un video de una actividad que hubo viernes, sábado y domingo en el municipio de Marinilla. Alcalde Julio Serna, uno que usted mencionó como de los ganadores con este tema de la suspensión de la consulta, con el encuentro de los comunales del Oriente Antioqueño. Hoy estamos en una capacitación sobre la elección de juntas de acción comunal. La verdad es que yo me he sentido bien. Estoy contento y se ha aprendido algo sobre las elecciones de las juntas, porque a veces uno desconoce muchos artículos de la ley de las organizaciones. El agradecimiento a la alcaldía, al alcalde Julio, porque la verdad es que sin ese apoyo tan importante de él no se podría llevar a cabo este evento. Todo el aprendizaje y las charlas muy motivadoras, muy fáciles de entender para esa motivación que necesitamos. La alcaldía de Marinilla, los más sinceros agradecimientos por esta programación, coordinación y atención que ha tenido con todos los comunales del Oriente Antioqueño, supremamente bien atendidos. ¡Viva el Oriente! Oiga, le digo que con alborozo se vivió esa jornada comunal allá en el Marinilla, un municipio de vocación comunal. Gildardo Hurtado, exalcalde, comunal hasta el tuétano. Y Julio Serna también es comunal, porque recuerde usted que fue director de Asocomunal y el hombre tiene ese movimiento en sus entrañas. No es gratuito que la Cooperativa Comunal de Antioquia, Comunal, haya salido de esa dupla de Gildardo, Julio, y que hoy sea una entidad financiera que apalanque a todas estas personas del sector comunal, de las juntas de acción comunal. Bueno, allá vimos a varios personajes, la alcaldesa de Nariño, que también es comunal. Fue presidente de Asocomunal. Presidente de Asocomunal. Erika Cardona Pérez estuvo allí en Marinilla, acompañando a la delegación de Nariño. Exalcaldes que me llamaron la atención que vimos allí, que están en campaña, pero estuvieron allí y hablaron, tuvieron la oportunidad de hablar. Juan David Zuluaga, exalcalde de Santuario, Marcelo Betancur, exalcalde de Guarne, estuvieron allí. Gildardo Hurtado también, obviamente, él no se pierde sus eventos y tiene el chaleco y tiene el carnet comunal. Bueno, no, hoy muchos hemos hecho parte del movimiento comunal, yo puedo decirlo también, fui dignatario comunal, hice parte de Asocomunal en Río Negro en alguna época. 1939. No, 1921. Pero aprendimos bastante de este movimiento, de esta base social y política comunitaria que tiene el municipio. Muy bien, don Cristian Santiago, vamos de Marinilla, hablemos aquí de Río Negro. La alcaldía de Río Negro la vemos muy activa en las redes sociales, haciendo un llamado al pago, a que se cojan ese beneficio que aprobó el Consejo del 80% en intereses de mora y el 50% en sanciones de industria y comercio. Que se acerquen. Tienen hasta el último día del banco, el calendario del banco, que si no me equivoco, el 30 de diciembre, ¿no? Del año. Sí. Sí, 31 sí. No hay bancos. No hay 31, hay que maneja plata. Hay plata, hay bancos los 31, creo que no. El cierre lo hacen el 30. Hasta ese día ustedes acérquense, porque el recaudo no es que esté como muy bueno que digamos ahí. Hay que incentivarlo y aprovechar ese beneficio que aprobó el Consejo de Río Negro. Bueno, no, eso está muy bien. Listo. Vea, don Carlos, le tengo una aquí de Guarne, ya que usted aprovecha. El favor. Escribe la concejal Nidia Incapié, concejal liberal sí, que está en los listados que a nosotros nos gustan, y le escribe: cordial saludo, muchachos. Dígamele a Carlos
que el ascensor para discapacidad está funcionando desde el mes de enero. Esto con respecto a la mención que usted hizo la semana pasada. Qué y bueno. nuestro concejal con discapacidad es el concejal Tomás. No es sino uno y no dos, como usted dijo, Listo. Carlos. Cordial saludo De eso a se Nidia. trata. Gracias por estar presente. Gracias. Pendiente y presente aquí. Ahí Bueno. le doy el reporte. La provincia de La Paz, el director Miller Cartagena estuvo con el alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga. Sí. Cuénteme de ese evento. Hermano, estuvieron en Habemos Estados foto, véala ahí. Unidos, en Boston, Massachusetts. Usted que un montañero que también estuvo por allá, una ciudad muy universitaria. Cuando era joven y tenía visa. No, y les puedo contar todo lo que hizo. Estuvieron por allá en ese instituto ¿El tecnológico exacto. ¿En el qué? MIT. Esa pronunciación suya sí que me gusta. El Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sí, señor. Muy bien. Donde la provincia de La Paz recibió certificado internacional en tecnología y emprendimiento. Un espaldarazo y un respaldo a esta provincia. Y estaban allá, como usted lo dijo, estaba el director Miller Cartagena, el alcalde de Sonsón por el oriente antioqueño, pero había también otra gente de otras delegaciones. latitudes Ahí del vimos departamento. Sí. La foto de todos los participantes, mírenla ahí. Muy contentos en los Estados Unidos, en Boston. Muy bien, don Cristian Santiago. Hombre, yo quiero destacar una cosita que me han escrito varias veces desde Sonsón y me dicen, hombre, no conocemos al director de la provincia. El director de la provincia no se mantiene en la oficina, pero no lo ve uno que falle en gobernación. ¿Por qué? Está gestionando recursos. Entonces, esa es como la cuñita y a mucha gente de Sonsón que ha escrito. Muy bien, provincia de La Paz, Miller Cartagena. ACEP, una empresa insignia de Colombia. Vamos a poner aquí esta imagen de los amigos de Diario Oriente que la registraron en su portal. José María Acevedo, 106 años, desde 1940. Si no estoy mal, ellos lo dicen en la publicación. Al frente de esta empresa insignia en los hogares colombianos. Un personaje muy querido por la sociedad antioqueña, por los trabajadores de ACEP, porque almorzaba con ellos allá en el restaurante para los trabajadores y no dejaba de ir un solo día en su Renault 4. ACEP, yo creería que nos podríamos a preguntar aquí, levante la mano quien no tiene un electrodoméstico ACEP en su casa. Y eso, que últimamente pues ya tenía uno sin H. Hay variedad de marcas y otras cosas, pero antes de que hubiera esa apertura económica allá del gobierno Gaviria, todos en la casa materna o de los abuelos o de alguna cosa, o había nevera, o había calentador, o había estufa, marca ACEP. Y cuando eso no existía la obsolescencia programada. O sea, que esto duraba para toda la vida. Hay una nevera para de 70 años que para en la finca. Es una belleza. Sí, ACEP. sí. En la casa había una sin H, yo no sé si era pirata. No, le quitaron la H. Le quitaron la H, las comieron las cucarachas. Una Heidi, amiga suya, le quitó la H. Sí, señor, eso es. Bueno, ya nos vamos, pero entonces... Heidi era la de San Pacho. Sí, señor. Bueno. Ay. Vamos a hacer aquí el cierre con nuestro nota ambiental y destacar esto muy importante. Fue día cívico en San Francisco el pasado fin de semana, ¿no? En las fiestas ambientales, en el encuentro que hace Cornare Más Cerca allá en San Francisco, donde Cornare, oiga, más de 3.500 millones de pesos en inversiones allá medioambientales. Hombre, eso es una gestión. Con razón hay día cívico. Más de 1.000 personas. Usted quiere, bueno, yo no sé, eso es un hito muy importante, ¿no? Cornare en San Francisco hubo día cívico, sí, señor. Es que con 3.500 millones de pesos de inversión es el día cívico. ¿Cuánto le habrá dado la gobernación a San Francisco? No sé. Lo que ha prometido es mucho. Hay municipios del oriente que no los han llamado a concertación y me toca decírselo. Y no los van a llamar porque llevaron a otros personajes a inauguraciones. Ya sabe a quién me refiero. También decir que a Mechitas que ojalá le cumplan con lo del hospital y le den los 6.000 millones de pesos. Esperemos a ver qué. Y hay municipios, ojo, gobernación, hay municipios con los que no han concertado. Pilas, pues, pilas. Listo. Señor, ya nos vamos con el video. Entonces dejemos de hablar tanta baba aquí. Tome agua porque es que he hecho mucha babaza hoy. Hombre, como dicen por ahí, sí tengo sonrisa de hiena. ¿Sí? Sí. Entonces, nos vamos con el video de Cornare Más Cerca y sus multimillonarias inversiones medioambientales y día cívico en San Francisco. Esto fue Dominó Político. Estuvimos hoy en el municipio de San Francisco, en el Cornare Más Cerca. Una estrategia de participación, rendición de cuentas y por supuesto gestión de proyectos. Una inversión
de más de 3.560 millones de pesos para la protección de nuestros recursos naturales, para el bienestar de la comunidad y desde Cornare, siempre rindiendo cuentas con la administración y con todos los sectores. Ha sido un balance genial, no solo en lo social y ambiental, sino en proyectos para nuestro municipio de San Francisco. San Francisco quiere seguir siendo ese municipio socio y articulado con Cornare para seguir trayendo proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Gracias Cornare por traernos desarrollo a nuestro municipio por medio de proyectos ambientales.